¿Qué tenemos, Benedetti? Sabés que vos estabas hablando de Cristina y que en el único lugar donde puede hablar es en esos auditorios como en el que está ahora en Honduras. ¿Sabés cómo se llamaba la conferencia que dio? Los pueblos siempre vuelven, ¿sí? Esto lo hace en referencia a la vuelta de esta ola populista, como es el caso de la presidenta que asumió en Honduras, y que en la misma línea en que está ella, Lugo, todo lo que mencionaste. Yo pondría, el título no sería ese, sería Los chorros siempre quieren volver. Sí, ¿Viste bueno. que dice la justicia? El ladrón vuelve siempre al lugar de los hechos. Los chorros siempre vuelven. Cristina quiere volver para buscar su impunidad. Yo quiero que vaya a la cárcel. Sí. Sabés que justamente hizo declaraciones al respecto sobre la justicia, que ahora no hacen falta golpes militares, sino golpes judiciales, conseguirse. Ahora, qué juzgados raro que una amigos. abogada exitosa hable así de la justicia, ¿no? Sí. Pero aparte, y qué raro que hable de la dictadura militar así. También. No, y- Porque la cantidad de departamentos que se compró gracias a la dictadura A de la 1050. Claro. Y qué raro que hable de la justicia cuando ella lo manejaba por teléfono Yarvide, tenía al juez ¿cómo se llama? Zaffaroni, También el garantista. laburando para ella, teniendo Zaffaroni. tantos jueces, porque ella tiene más abogados y jueces alrededor que tribunales. Pero lo que pasa es que acusa sobre la misma estrategia que ella utiliza Claro. para defenderse de sus causas. Gran parte de la justicia actual de Comodoro Pi la nombró Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. O sea que la justicia, si te defiende a vos, es buena, y si te mete en cana, es mala. Sí. Bueno. Más parcial que eso, imposible. Y Qué además bárbaro. no la metieron en cara. Menos mal que nunca fue jueza, ¿no? Menos mal que nunca fue jueza. No des ideas, Bobby. Sí, claro, te iba a Sí. No, decir. no des ideas. Nunca Bobby. No lo más, digas menos fuerte. mal que nunca fue jueza. Bueno, ella tiene la idea en algún momento de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ah. ¿Te imaginas? Imagínense perdón, voy a decir claramente. El que está acusado de delito es sospechoso de delincuente. ¿Vos te imaginás un juez de la corte sospechado de 6 delitos, por lo menos, para ir a la cárcel? Vos lo tuviste Bueno, a Zaffaroni. Zaffaroni estuvo. Bueno, lo bueno, continuo, bueno, bueno. pero es de la línea de ella. Claro. O sea, seguimos juntando sinvergüenza. Bueno. Hay audio, ¿no? De Bueno, Cristina. háganlo. A ver. Solidaridad latinoamericana fue muy importante. Por eso para mí estar hoy acá es un poco confirmar el título de esta clase magistral. Los pueblos siempre vuelven. No solamente lo recordé con Xiomara, lo recordé también hace pocos días, luego de la elección en la hermana República de Chile. Ahora bien, pensar en esto, los pueblos siempre vuelven, ¿es una categoría de pensamiento político universal? No. Es una categoría de pensamiento político latinoamericano. ¿Y por qué? Porque es muy difícil por allí, en otras latitudes, imaginar estos avances y retrocesos, Héctor, también, porque es cierto que el pueblo siempre está, pero cuando hablamos de los pueblos siempre regresan, lo hacemos desde esta perspectiva, desde que hoy Xiomara Castro de Celaya sea presidenta de la República Argentina, lo hacemos desde la perspectiva que luego del golpe militar contra Evo Morales, el MAS, a través de Lucho Arce, su presidente, haya vuelto a la presidencia. Porque la historia de nuestro continente es una historia de avances y retrocesos. Desde el fondo de la historia, de cuando fuimos colonizados por las potencias europeas. Sí, esta pavada la escuché ayer en vivo. Tremendo. Es una sinvergüenza. Realmente, con todo respeto, digo, la investidura. Señora, usted es una sinvergüenza. Usted no puede decir lo que... Usted no puede armar la historia alrededor de su ineptitud y de su falta de respeto al pueblo. Realmente me da vergüenza ajena escucharla. Ir a mentir a ese lugar y gastar un avión que podría ser sanitario para que la lleve a decir esas pavadas. Con todo respeto, lo digo. Pero usted tiene 6 causas penales. Usted está tapando de la boca a todo el mundo para que no hablen porque va presa. Alguien se lo tiene que decir. ¿De qué está hablando? A ver, seguimos. Al
alzaron contra esos procesos de colonización primero los pueblos originarios, Lempica, Tupac, Amarú y tantas otras rebeliones y revoluciones indígenas, que sin embargo fueron aplastadas. Y más tarde esa lucha contra el colonialismo directo de las potencias europeas en el continente americano, finalmente eclosiona en el siglo XIX con las gestas emancipatorias del general San Martín, del general Bolívar, del general Morazán. Verdaderos libertadores. Es una liberación política, pero hecha con armas. Porque primero habían sido derrotados políticamente, la gente no quería vivir más en la colonia. Y finalmente estos grandes hombres, estos grandes libertadores... La señora se olvida, por ejemplo, que a San Martín Bolívar lo echó. Esta señora se olvida que pasaron 200 años. Esta señora se olvida que ninguno de ellos murió en la riqueza, en la opulencia, ni escondiendo plata en bolsas. Esta señora está hablando de héroes a los que ella no serviría ni para lustrarle los vasos a los caballos. Esta señora, cuando habla de San Martín, cuando habla de Morazán, cuando habla de Bolívar, tenía que limpiarse la boca. Porque si alguno de ellos hoy estuviese vivo, lo hubiese pasado por las armas. Porque cuando uno le roba a la patria es un traidor a la patria. Porque cuando uno le roba a la patria, le roba a los jubilados, le roba a los pobres. Ninguno de ellos tenía hoteles en el sur, departamentos en Puerto Madero, casas por todos lados. Ni ninguno de ellos, creo que a las hijas de San Martín le dejó sus medallas. Ninguno de ellos le dejó al hijo miles de millones de pesos ni cantidad de propiedades en herencia por ser un abogado exitoso. No creo que Remedios haya tenido 6 millones de dólares en un banco. Lo dudo. Yo creo, señora Cristina, que usted no está a la altura moral para referirse fuera del país a nuestros héroes. Si quiere hablar de algo que está a su altura, hable de su marido y de su hijo. Pero no hable de los héroes. Se lo digo como argentino. Enójese si quiere, ¿eh? A mí me encantaría. A sus pueblos. De ese colonialismo directo, donde éramos colonia y dependíamos de lo que decía la metrópoli a miles de kilómetros de distancia, atravesando los mares. Fíjate, Héctor, y todos los que hoy estamos acá, desde aquellos pueblos originarios que habían sido aplastados, a estos hombres que muchas veces tenían un origen europeo y habían sido formados en academias militares, en universidades europeas. Chico, basta, ya la bancamos muchos, 20 años, déjame romper la pelota con esto. Yo le voy a decir algo. La pregunta que le hago a todos estos giles que hablan de la colonización. Si acá no nos hubiesen colonizado, ¿andaríamos con la pluma como usted quiere, Guyona-Guala? ¿Le parece a usted que en un mundo que ha llegado a la estratosfera, que viven en la luna, nosotros teníamos que andar con el taparrabo? ¿Qué hubiera pasado si nos colonizaban los europeos? ¿Cuál es la pregunta? La filosofía de la boludez. Cuando de la metrópoli mandaban, sí, claro, nos colonizaron. Por eso tenemos radio, hablamos, ¿qué quería? Un tambor ahora diciendo, ¿y usted ser cacique? Cuando dicen esas estupideces arcaicas, desde aquella época, lo único que falta es que Cristina diga, no hay agua. Y no, porque desde la época se la llevaban en las ánforas, no hay luz, y porque el que vendía las velas se murió. ¿Qué estamos diciendo? O por un lado dice, en esta nueva etapa del mundo, y por otro lado se remonta, cuando le conviene, a la colonización. La verdad, no sé si ustedes comparten conmigo, pero cuando algún pelotudo dice, desde la colonización, ¿y qué querías? ¿Qué hubiese sido sin Colón? ¿Estaríamos en pelota, culiando entre nosotros como los monos? ¿Sabés qué dijo sobre eso? Se pretende analizar lo que pasa en un continente como Latinoamérica con las categorías de pensamiento europeo. Pero es que queremos ser europeos. Tenés que ponerte un norte hacia Claro. dónde vas. A ver, pues cuando le pedí plata, le pedís a Europa. Claro. Y después, las carteras de Louis Vuitton no se hacen en Avellaneda. Los Rolex no se fabrican en La Matanza, Avanza. A ver, pongámonos de acuerdo con la mentira, Cristina, porque se está pisando sola ya. Usted habla de Europa, quiere ser europea, no le da,
no le da el talento. Pero realmente, señora, le chupan los huevos a Estados Unidos. Anda su presidente, el suyo, el que usted eligió, Alberto, a los manotazos con Biden para conseguir un abrazo, mendigar una foto. Y después critican a los países desarrollados. ¿Saben por qué no crecieron los países de Latinoamérica? Por los chorros, como ustedes. Porque gobernaron ladrones. Porque han saqueado los países. Porque lejos de hablar de Bolívar y de San Martín, nombren los chorros. Los chorros como ustedes, que se quedaron con guita del sur, con guita del norte, con los Rodríguez A, con todo San Luis, los Capanga que son dueños de su territorio, el caradura este que tiene, el pelado este que ganó de nuevo, que metió a la gente presa con el COVID, ¿cómo se llama? Infran. Por toda esa mierda de gente, Latinoamérica no crece. Por toda esa bosta de gente. Y muchos no lo quieren los pueblos originarios. Y que los detestan y que los tienen aislados y los van a parir al campo. Todos estos hijos de puta que la rodean a usted, Cristina, son los que no dejan que crezca Argentina. Argentina, hasta que llegó Perón, era Europa. Y si no, péguese una vuelta. ¿Por qué compró en Recoleta si no quiere Europa, Cristina? Si la matanza está divina. ¿Por qué compró justo en el medio de Recoleta, que está a 2 cuadras de donde está el obispado, que parece Francia? Y a 3 cuadras de Plaza de Mayo, y a media cuadra de Avenida de Mayo, que parece la Gran Vía de España. Argentina estaba destinada a ser potencia y ustedes se la comieron íntegra. ¿Qué viene a comparar? ¿Que no le alcanza? Además le pregunto, ¿por qué usted compra en Puerto Madero, compra en Recoleta, tiene los hoteles más caros del sur para los turistas que vienen de Europa? ¿Por qué no se pone de acuerdo el choreo con el discurso, Cristina? Chicos. Sí. No, y además se está preparando, porque ahora hay un segundo día de manifestación en el centro, es un caos, pero se está preparando, porque hoy estuve en el centro y veía los carteles, no al ajuste del Fondo Monetario. Están preparando el relato que para no pagar. Si hay, claro. Pero siempre además lo que mismo. si hay miseria y hambre, la culpa no es nuestra, la culpa es del fondo, la culpa es de Macri y el fondo. Si hay pobreza, no es nuestra culpa. Y después de este discurso bizarro de Cristina, todos los expresidentes allí presentes firmaron un paper, un documento en el que le decían al fondo que tiene que hacerse responsable. Y en el medio, mientras que Matías Culfas, que estaba con un pie afuera, ministro de Producción, estaba ido, pero como fue tan malo el resultado electoral, Culfas sobrevive. Culfas está muy molesto con todos los que están fogoneando cada vez más el coqueteo con caer en default. Por ejemplo, Leopoldo Moró, viejo conocido tuyo, Viejo sinvergüenza. el default no es el peor de los remedios, dijo. O sea, ya están, si caemos en default, no está todo. ¿Sabés el Claro, problema? no pasa nada. Mirá lo que dijo ¿Qué Oscar es? Laborde, presidente del Observatorio del Parlasur, con Roberto Navarro. El default te impide tener crédito internacional, pero también te quedás con los dólares que le tendrías que pagar al fondo. Te digo Esa algo. cuenta no la hace nadie. No pueden es convencer a los propios. Tienen una encuesta del gobierno, que es la que pretenden dar vuelta. El 80% de los argentinos quiere que se pague al FMI, que se acuerde con el FMI. Ahí incluía a todos, a los kirchneristas, a los no kirchneristas, a todos. No pueden dar vuelta ese pensamiento y ese deseo de la gran mayoría de los argentinos. Acordar con el fondo. Pero No lo con pueden estas, dar vuelta. ¿sabés Por lo eso que están generan? tan metidos con la campaña del relato de no pagar al fondo, que es una solución. Pero están jugando con fuego y además son unos irresponsables, porque con estas declaraciones, con esta incertidumbre que hay en la calle... ¿Cómo negociás con el fondo con pero eso? no solo con el fondo, ¿cómo negociás con el hambre Claro, argentina? con los ¿Por propios. qué? Porque el dólar hoy vuelve a saltar, ya supera los 220 pesos, y con estas 223. 223. Con estas declaraciones Perdón, está barato ¿se acuerdan lo que Sí, dijo? claro, Perdón, total. Babi dijo Total. hace 6 meses, en marzo revienta. Sí. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, lo Falta dijiste. un mes y unos días. Chicos, el dólar se va a la mierda. ¿Lo dije o no lo dije? Lo dijiste. El gobierno nos miente y no tiene para pagar y no va a pagar y no va a cumplir la deuda. Y la forma de ser cagador es hacerse comunista. Entonces vamos con los países de cagadores para no pagarle a lo que le debemos. Por eso el discurso de esta señora, que sabe mentir muy bien, fue Europa, para que cuando nos separemos de Europa y seamos Venezuela, digamos, estos son los que nos conquistaron, nos mataron los indios, nos mataron. Entonces no, la gente quiere pagarle al fondo. Nosotros queremos crédito, queremos ser un país honesto, no ladrones como los que nos gobiernan. Y siguen jugando con fuego en un contexto en el que están las tropas rusas a segundos de meterse
en Ucrania y en generar una de las guerras a la vieja usanza, en el que se van a meter territorio por territorio tomando ciudades y en el que el mundo ha tomado una decisión. La OTAN está contra Putin, Estados Unidos se planta fuertemente y la Argentina otra vez ¿qué hace? No, quedamos con Rusia. Otra vez quedamos con Alemania. Otra vez, sí. Pero de una manera cobarde, porque también vas y pedís la foto con Biden. Bueno, sí, no se va a meter Argentina. Perón salió a favor de Alemania y los últimos 10 días creó el batallón X para salir a favor de Estados Unidos. Estados Unidos contar la puta que te parió. Ya es tarde, murieron 60 millones de personas. Ahora estamos con los países comunistas, cuando la OTAN aplaste, nos van a decir, ¿ahora qué quieren? La deuda y ahora tienen que pagar los intereses. Chicos, este gobierno es un desastre. Les vengo diciendo, así como le dije que el dólar se iba a 2.40, que volvía el brote con todo, que tienen un quilombo con las vacunas que no saben ni a quién vacunaron, que están haciendo negocio con la vacuna, con los hisopados, que hicieron un negocio con los barbijos, que son unos caras rotas. Les digo, ahora si se agarran en Europa, las víctimas somos nosotros, por este gobierno de pelotudos irresponsables, chorros y sinvergüenza. No hay otro calificativo, ¿eh? Basta de investigar a ver si son vivos o son un desastre. No, y en el medio